La lluvia caía en mantas pesadas y desiguales, empapando el camino de tierra que llevaba a la parte trasera de la protectora. Un pitbull blanco permanecía inmóvil frente a la puerta de una jaula cerrada, con la mirada clavada en las sombras que se movían tras la verja. No ladraba, no gruñía, solo observaba. Desde el borde de la imagen, un niño pequeño se acercó, sosteniendo algo con ambas manos. En la protectora El Robledal, la mayoría de las jaulas eran ruidosas, patas arañando, perros ladrando, colas moviéndose a un ritmo desesperado. Pero en el pasillo más alejado, detrás de una puerta de acero reforzado, reinaba el silencio. Allí es donde estaba Bruno. Un pitbull blanco con orejas marcadas por cicatrices y una mirada que hacía retroceder a hombres hechos y derechos. No se lanzaba por las golosinas, no gemía, simplemente observaba, como si esperara el final. El personal susurraba sobre él. Marcado para la eutanasia, decían, un incidente más y se acabaría, 2 mordiscos, una renuncia, demasiada responsabilidad. Entonces llegó Elías Castillo, solo el hijo de la limpiadora, de 11 años, pequeño, callado, invisible. No hablaba con nadie, simplemente se sentaba en un rincón con un cuaderno de dibujo gastado, esperando a que su madre terminara de fregar los suelos. Y entonces, un día, se detuvo frente a la jaula de Bruno y no se movió. Esta es una historia sobre el miedo, el instinto y un vínculo que nadie vio venir. Pero esa noche sucedió algo que nadie esperaba. Elías no hablaba mucho. En el colegio, los profesores decían que era callado pero amable. En casa, el silencio pesaba desde que su padre murió en un atropello con fuga 2 años antes. El hombre había dado un volantazo con su camioneta para evitar un perro callejero en la carretera. La camioneta volcó. El perro sobrevivió. El padre de Elías no. Ahora cada tarde, Elías esperaba en la protectora mientras su madre, Marta Castillo, vaciaba papeleras y fregaba los azulejos del baño. Nunca se quejaba. Siempre traía lo mismo: su cuaderno de dibujo, un lápiz roto y el abrigo verde descolorido que una vez perteneció a su padre. Nunca se alejaba, excepto una vez. Esa primera vez se detuvo al final del largo pasillo. El pasillo de Bruno. Ningún ladrido, solo esa mirada, aguda y silenciosa, desde el interior de la jaula. «No te acerques a ese», le advirtió una voluntaria sin levantar la vista. «No es seguro». Pero Elías no respondió, simplemente se sentó, justo ahí, frente a la jaula de Bruno, con la espalda contra la pared fría, las piernas cruzadas. No llamó al perro, ni siquiera abrió su cuaderno. Simplemente se sentó. Bruno gruñó, profundo, gutural, una advertencia que habría hecho correr a cualquiera. Elías no se inmutó. Al día siguiente, la misma rutina. Elías se sentó en silencio. Esta vez trajo un trozo de pan tostado envuelto en una servilleta. No intentó dárselo directamente. Simplemente lo colocó con suavidad en el hormigón y lo deslizó hacia la jaula con la punta del lápiz. Bruno se abalanzó con fuerza. El pan se desparramó. Sus dientes golpearon los barrotes como un trueno. Aún así, Elías no corrió. Solo se echó hacia atrás de nuevo. Esperó. Al 4.º día, el personal empezó a darse cuenta. «Ese crío va a perder un dedo», murmuró alguien en la sala de descanso. Ramón Herrero, un cuidador veterano sin paciencia para sentimentalismos, observaba desde la distancia. «Tiene suerte de que Bruno no odie a los niños». Todavía. Pero el chico seguía viniendo. Seguía sentándose. Seguía observando. Hasta que una tarde, Elías finalmente habló en voz baja, apenas por encima del zumbido de las luces fluorescentes. «Mi padre murió salvando a un perro», dijo. La gente dijo que fue una estupidez, pero creo que quizás él entendía algo que ellos no. Bruno no reaccionó.
pero tampoco gruñó. Elías apoyó la cabeza en la pared. El abrigo de su padre le colgaba de los hombros estrechos. El pasillo estaba frío. Aún así se quedó. Y entonces algo cambió en la mirada de Bruno. Todo lo que Elías quería era un lugar donde no tuviera que explicarse, donde el silencio no se sintiera como un castigo, donde el duelo no fuera algo que la gente compadeciera o ignorara. No quería ser valiente, solo quería sentarse junto a algo que entendiera lo que significaba estar roto y no ser peligroso. Bruno, encerrado tras gruesos barrotes de metal, ya no tenía placa con su nombre, solo una pegatina roja en su expediente. Peligroso. No acercarse. Su anterior dueño lo había abandonado una noche a las puertas de la protectora, atado con una cadena tan apretada que le dejó cicatrices en el cuello. Sin notas, sin historia, solo un perro con sangre en el hocico y miedo en los ojos. El personal lo intentó, al principio, pero después de 2 mordiscos, uno en el brazo de una nueva voluntaria, otro en la mano de un cuidador, la paciencia se agotó. Bruno fue trasladado al ala de aislamiento. Menos luces, sin visitas, solo hormigón y juicio. La directora de la protectora, intentando evitar problemas legales, le dio a Bruno 2 semanas. De eso hacía un mes. Cada día desde entonces había sido una ejecución pospuesta. Fue al 5.º día de las visitas de Elías cuando algo se quebró. Un conserje llamado Javier, cansado y descuidado, pasó junto a la jaula de Bruno con una escoba al hombro. Las cerdas de metal chocaron contra los barrotes de la jaula. Bruno se levantó de un salto, enseñando los dientes. El ladrido que explotó en su pecho resonó por todo el pasillo. «¡Joder!», siseó Javier con el corazón desbocado. «¡Maldito psicópata!». Por frustración, o quizás por miedo, pinchó con el mango de la escoba hacia los barrotes, provocando al perro como un niño que pincha a un león en una jaula. Bruno lo mordió con toda su fuerza. El mango se astilló. Se le rompió un diente. Para cuando Marta encontró a Elías y se lo llevó, el niño ya lo había visto todo. Más tarde esa noche, mientras Marta fregaba el suelo del pasillo y las luces parpadeaban en el ala silenciosa, Elías se sentó en su sitio de siempre. Su voz era apenas audible. «Vi lo que hizo, pero también te vi a ti. No intentabas hacerle daño, solo tenías miedo». Bruno no gruñó, pero tampoco se acercó. Tras los muros ya se había tomado una decisión. Esa noche la directora firmó la orden de sacrificio para Bruno. 48 horas. Definitivo. Nadie aplaudió, nadie lloró. Era solo otro formulario, otro perro que no podía ser arreglado. A Elías no se lo dijeron, pero cuando llegó al día siguiente, Ramón estaba observando. El cuidador estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, frunciendo el ceño al niño, sentado frente al perro condenado. «No es tonto», se susurró Ramón. «Sabe lo que se avecina». Y en el destello de los ojos de Bruno no había ira, solo un silencio tan fuerte que parecía duelo. La protectora se sentía más pesada después de esa noche, no en sonido, sino en ambiente. Incluso los perros que normalmente ladraban sin cesar parecían más silenciosos, como si presintieran que algo definitivo estaba cerca. Bruno dejó de pasearse. Dejó de gruñir. Yacía acurrucado en el rincón más alejado de su jaula, respirando superficialmente, con los ojos entrecerrados, como si ya se hubiera resignado al final. Elías notó el cambio de inmediato. Se sentó como de costumbre, con el cuaderno de dibujo en equilibrio sobre las rodillas. Pero hoy no dibujó. Solo observó a Bruno, inexpresivo. El silencio entre ellos nunca se había sentido tan denso. En la sala de descanso, Ramón sorbió un café amargo y volvió a hojear el expediente de Bruno. «No ha atacado en semanas», dijo en voz alta, aunque nadie escuchaba. «Está reaccionando, no iniciando». «Pero da igual», murmuró el subdirector. «Un día más, Ramón, luego se habrá ido». Esa tarde,
Elías extendió el abrigo de su padre en el suelo, deslizándolo con cuidado hasta la mitad por debajo de los barrotes. Bruno no se movió, pero sus ojos siguieron el gesto. El abrigo se quedó allí como un puente entre dos mundos, uno cosido con recuerdos, el otro manchado de miedo. Horas más tarde, alguien lo apartó de una patada, sin delicadeza. Un cuidador novato, nuevo y nervioso, vio el abrigo y entró en pánico. «¿Qué demonios hace eso cerca de él?», gritó, tirando de la tela con un palo. «Ese crío va a acabar destrozado». Elías llegó justo a tiempo para ver el abrigo de su padre hecho una bola en la mano del cuidador. «No toques eso», dijo, más alto de lo habitual. El cuidador parpadeó sorprendido. «No puedes dejar cosas ahí dentro. Este perro no es tu amigo». Elías no respondió. Cogió el abrigo, lo dobló, se sentó de nuevo. Bruno levantó ligeramente la cabeza. Por un momento, sus miradas se encontraron. Entonces llegó la tormenta. Esa noche, los relámpagos surcaron el cielo sobre el robledal. La luz parpadeó. Un fusible saltó en el ala este, dejando parte de la protectora a oscuras y fría. El pasillo de Bruno quedó a oscuras. Ramón estaba haciendo su ronda cuando oyó algo. Pasos. Suaves. No de zapatos. Descalzos. Dobló la esquina y se quedó helado. Elías estaba en el ala restringida. ¡Eh!, gritó Ramón. El niño no corrió, ni siquiera se inmutó. Estaba arrodillado de nuevo frente a la jaula de Bruno, susurrando. La puerta seguía cerrada, pero sus dedos estaban a centímetros de los barrotes. Ramón se precipitó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. «¡Elías!», ladró. «¿Qué demonios estás haciendo?». El niño levantó la vista lentamente. «Tenía que decírselo». Ramón lo arrastró hacia atrás por los hombros. «Intentas que te mate. No es tu mascota. No es un perrito triste de dibujos animados». Elías se secó la cara. No estaba llorando, no exactamente, solo agotado. «Tiene miedo», dijo. «Como yo». Afuera, la tormenta arreciaba. Los truenos sacudían las ventanas. En algún lugar, una caja de fusibles gimió. Saltaron chispas detrás de la pared. El personal se apresuró a arreglarlo. Nadie se dio cuenta de que durante unos segundos la cerradura de la jaula de Bruno se soltó. Pero no importó. Bruno no se movió. Más tarde esa noche, Ramón se sentó solo en la sala de control viendo grabaciones antiguas. Un vídeo mostraba a Elías deslizando pan tostado hacia los barrotes. Otro mostraba a Bruno retrocediendo en lugar de morder. Y uno, grabado discretamente con un teléfono, mostraba al niño poniendo la mano contra los barrotes mientras el perro olfateaba suavemente. Ramón se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No lo había notado antes. La cola de Bruno se había movido. Solo una vez, un meneo, apenas visible, pero estaba ahí. A la mañana siguiente, Elías llegó antes de lo habitual, antes de que su madre fichara, antes de que las luces estuvieran del todo encendidas. Se sentó de nuevo, con el abrigo sobre el regazo. «¿Sabes lo que van a hacer, verdad?», preguntó en voz baja. Bruno se sentó erguido, con las orejas hacia adelante, en silencio. «No te culpo», susurró Elías. «Si yo estuviera encerrado así, también mordería». Su mano se extendió, abierta, sin comida, sin premios, solo presencia. Y entonces, Bruno dio un paso adelante. Elías no se inmutó. Otro paso, luego una pausa. El perro olfateó. Más cerca, el pasillo permaneció en calma. Nadie alrededor, solo el niño y el perro, y el espacio imposible que se encogía entre ellos. Un relámpago brilló de nuevo. Pero dentro de ese pasillo, algo finalmente se rompió. No un hueso, no una regla, una barrera. El sonido de las patas de Bruno contra el hormigón era casi inaudible, como el suave golpeteo de las gotas de agua. Se movía despacio, con cautela, como si el peso de cada mal recuerdo siguiera encadenado a su cuerpo. Elías permaneció quieto,
con las rodillas flexionadas, las manos abiertas, la respiración tranquila. No habló, no lo engatusó, solo esperó. La nariz de Bruno llegó al borde del abrigo, olfateó una vez, luego otra, y entonces, sin previo aviso, apretó el hocico contra la tela gastada y se quedó allí, quieto, respirando profundamente. Todo su cuerpo se ablandó, no de miedo, sino de algo más parecido al reconocimiento. A Elías se le escapó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Ramón, escondido al final del pasillo, observando a través del cristal, se inclinó hacia adelante, atónito. Había visto a ese perro enseñar los dientes a las sombras, pero ahora Bruno estaba quieto, en paz. Entonces llegó el momento final. Bruno caminó hacia adelante hasta que su cabeza tocó suavemente la mano extendida de Elías. No mordió, no gruñó, no se retiró. Simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha como si ofreciera una tregua invisible. Los dedos de Elías temblaron al posarse sobre el pelaje del perro. No era una caricia, solo contacto. Lo justo para decir, «Te veo». Ramón exhaló con fuerza por la nariz, su voz apenas un susurro. «Maldita sea». Sacó su teléfono. No para llamar a nadie, para grabar. Esto no era agresión, esto no era instinto, esto era una elección. Bruno no se tumbó, no movió la cola, pero no se alejó. Se quedó. Y por primera vez, desde que había llegado a la protectora, no estaba solo en esa jaula, aunque la puerta siguiera cerrada. A mediodía, el vídeo ya había circulado entre el personal de la protectora. Ramón no lo publicó en internet, todavía no, pero se lo enseñó a la directora, a los cuidadores, a cualquiera que hubiera dado a Bruno por un caso perdido. Las reacciones fueron diversas. «Eso podría haber salido muy mal», dijo una cuidadora cruzándose de brazos. «O quizás simplemente no se sintió amenazado», murmuró otro, viendo el momento en que la mano de Elías tocaba el pelaje. La directora estaba menos impresionada. «No prueba nada», dijo. «El niño no debería haber estado cerca de ese animal en primer lugar. Podría haber resultado gravemente herido». «No lo fue», replicó Ramón en voz baja. «Y el perro ni siquiera se inmutó». «Eso no significa que la amenaza haya desaparecido», espetó ella. «Ha mostrado agresividad repetidamente, pero ahora está mostrando otra cosa». Silencio. Luego, no es suficiente. Bruno permaneció aislado, ahora bajo una observación más estricta. La orden de eutanasia no había sido cancelada, solo aplazada. Ramón intentó razonar con ellos. Tomó la decisión de no hacer daño. Eso tiene que contar para algo. La directora negó con la cabeza. Un vídeo no anulará la política. Ha sido marcado. Estamos hablando de responsabilidad, no de sentimientos. Esa noche, Elías regresó como de costumbre. No sabía nada de la reunión. No sabía que el vídeo circulaba por los correos internos. Solo sabía que cuando se sentó de nuevo frente a la jaula de Bruno, el perro se acercó sin dudarlo. Apoyó la cabeza contra los barrotes, como preguntando, «¿Has vuelto?». Elías volvió a dejar el abrigo, abrió su cuaderno. Por primera vez empezó a dibujar a Bruno, no a la bestia gruñona de la foto del expediente, no a la señal de peligro de la jaula, sino a esta versión, la silenciosa, la que se quedaba. Mientras tanto, el personal observaba desde la sala de control. Ramón estaba al fondo, con los brazos cruzados y el corazón encogido. «Esto ya no va solo de un perro», dijo en voz baja. «Va de si creemos que puede cambiar». La directora, con los brazos cruzados, miraba fijamente el monitor. El mundo no tiene tiempo para esperar un quizás, pero ni siquiera ella podía apartar la vista del niño, y del pitbull, y del silencio entre ellos, que ahora parecía menos miedo y más confianza. La mañana siguiente trajo aire frío y decisiones más frías aún. Una circular recorrió la protectora. Sacrificio de Bruno programado para las 5:00 p.m., sin excepciones. La firmó la propia directora. Ramón la leyó 2 veces, con la mandíbula apretada.
Consideró luchar contra ella de nuevo, pero el tiempo corría y sabía cómo funcionaba ese lugar. La política por encima de la piedad, la seguridad por encima de la posibilidad. A las 3:45 p.m. se convocó una reunión de personal en la sala de descanso. Todo el personal clave y Elías. Marta, todavía de uniforme, se sentó junto a su hijo, con las manos apretadas en el regazo. Sus ojos recorrían la sala como si estuviera lista para agarrarlo y salir corriendo. La directora abrió la reunión sin ceremonias. «Ha habido un incidente», dijo. «No un ataque, sino una infracción». Miró directamente a Elías. Este niño entró en una zona restringida e interactuó con un animal clasificado como peligroso. Eso podría haber acabado muy mal, pero no lo hizo, dijo Ramón dando un paso al frente. Esa no es la cuestión. En cierto modo sí que lo es, espetó él. Elías se levantó lentamente. Siguen diciendo que rompí una regla, dijo con voz firme. Pero ninguno de ustedes habla de lo que el perro no hizo. Todos se callaron. Elías miró a su alrededor. No mordió, no gruñó. Simplemente se quedó. «Tuviste suerte», murmuró alguien. «No», dijo Elías. «Fui visto y él también». La sala permaneció en silencio, hasta que la directora finalmente dijo: «¿Y qué propones? ¿Que lo dejemos ir? ¿Que se lo entreguemos a un niño?» Elías no parpadeó. «No quiero ser su dueño, solo no quiero que muera». Marta puso una mano en el hombro de su hijo. Ramón se acercó al armario, abrió el cajón de arriba. De dentro sacó una correa de un rojo brillante, todavía en su envoltorio de plástico, nueva. Se la entregó a Elías. «Si de verdad crees que confía en ti», dijo en voz baja, «entonces demuéstranoslo. Pónsela, sin ayuda de nadie, sin premios, sin órdenes, solo tú y él». La correa se sentía pesada en las manos de Elías, no por su peso, sino por lo que significaba. Afuera, las nubes se espesaban sobre el edificio, las sombras se alargaban por el suelo del pasillo. El día se estaba acabando. Elías miró la puerta, la correa, y asintió. El pasillo hacia el ala de aislamiento nunca había estado tan silencioso, ni ladridos, ni ruidos metálicos. Solo el eco suave de los zapatos y el zumbido de las luces fluorescentes sobre sus cabezas. Vinieron todos: la directora, Ramón, un par de cuidadores, Marta. Incluso los voluntarios más jóvenes estaban de pie en silencio, bordeando el pasillo como espectadores de algo sagrado o temerario. No sabían cuál de las dos cosas. En el centro de todo caminaba Elías Castillo, con la correa roja firmemente sujeta en su mano derecha. El abrigo de su padre le colgaba holgadamente de los hombros, casi tocando el suelo. Bruno estaba detrás de la última puerta a la izquierda. Cuando Elías avanzó, los demás se quedaron helados. La directora se cruzó de brazos, claramente incómoda. Ramón no dijo ni una palabra. No tenía por qué. Sus ojos lo decían todo. Este es tu momento. Nadie puede hacerlo salvo tú. Elías llegó a la jaula. Bruno estaba de pie dentro, alerta pero tranquilo, no acurrucado de miedo, no tenso, simplemente esperando. El niño puso una mano en el pestillo de la puerta. «¿Sabes lo que te estoy pidiendo, verdad?», susurró. «No te forzaré, pero si quieres irte, tenemos que hacerlo juntos». El pestillo sonó. La puerta se abrió con un crujido. Nadie respiraba. Bruno no se movió. Elías entró. El aire era denso. Cada segundo parecía una hora. Pero el niño mantuvo los hombros bajos, la respiración tranquila. Se agachó, sostuvo la correa en la palma de su mano abierta y la dejó suavemente en el suelo frente a él. Bruno olfateó el aire. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en Elías. Otro paso, luego otro. Y entonces, en un movimiento tan fluido que casi no se registró, bajó la cabeza sobre la correa. Elías se estiró hacia adelante, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. La enganchó. Clic.
Bruno se estremeció durante medio segundo. Luego, nada. Se quedó quieto. No tenso, no inseguro, simplemente allí. Listo. Elías se levantó, con la correa en la mano, y se giró hacia la puerta. «Vamos, chico», dijo en voz baja, y Bruno lo siguió. Al salir juntos de la jaula, el pasillo se abrió como el mar. Los cuidadores se apartaron. Los voluntarios susurraron. La directora miraba, atónita y en silencio. La mano de Marta cubría su boca. Ramón negó con la cabeza, medio incrédulo, medio asombrado. Ni un gruñido, ni resistencia. Solo un niño y el perro que todos habían dado por perdido, caminando, uno al lado del otro, por un pasillo que solía resonar con miedo, ahora lleno de otra cosa, algo parecido a la esperanza. Cuando llegaron al final del pasillo, la directora finalmente encontró su voz. «Esto no significa que esté a salvo con todo el mundo», murmuró. Ramón se giró, tranquilo pero firme. «No, pero significa que es capaz de confiar. Y eso es más de lo que teníamos ayer». Bruno se sentó obedientemente junto a Elías, sin tirar de la correa, solo mirándolo, con los ojos tiernos. Y por primera vez nadie vio una amenaza. Vieron una elección. Pasaron las semanas. La orden de eutanasia fue retirada discretamente del expediente de Bruno. Nadie habló de ello en voz alta, pero la pegatina roja de peligro de su jaula desapareció una mañana, despegada y tirada a la basura. Elías seguía viniendo a la protectora todos los días, pero ahora no solo para esperar a su madre. Le habían dado una pequeña tarea: ayudar a rellenar los cuencos de comida y a limpiarlos de agua. No era oficial, pero todos sabían que ya formaba parte del equipo. Bruno ya no vivía aislado. Tenía un nuevo espacio, más grande, más luminoso y abierto durante las horas de visita. Algunos voluntarios intentaron acercarse. A unos pocos se les permitió. La mayoría fueron ignorados. Pero cuando Elías se acercaba, la cola de Bruno siempre se movía. Tenían su rutina: sentarse, esperar, caminar, sin tirones de correa, sin órdenes, solo comprensión. Una tarde, Marta pasó por la ventana de la sala de descanso y los vio en el patio. Bruno estaba tumbado en la hierba, con la cabeza apoyada suavemente en el regazo de Elías. El niño leía un libro andrajoso, con el abrigo de su padre extendido como una manta sobre ambos. Sonrió para sí misma. Se limpió las manos en el delantal y susurró: «Ha encontrado a su persona». Ramón, que estaba cerca, asintió. O quizás se encontraron el uno al otro. La protectora no cambió de la noche a la mañana. Algunos perros seguían ladrando demasiado fuerte. Algunos voluntarios seguían rindiéndose demasiado rápido. Pero algo era diferente ahora. Un poco más de paciencia, un poco más de silencio permitido entre órdenes. Y a veces eso era suficiente. Porque no todo lo que está herido es peligroso, y no todo el que gruñe quiere morder. A veces solo están esperando a que alguien se arrodille y no se inmute. Quizás has conocido a alguien como Bruno, alguien descartado demasiado pronto, alguien que gruñía no porque fuera malo, sino porque había sido herido demasiadas veces, por demasiadas manos que decían preocuparse. O quizás te has sentido como él. Si esta historia te ha conmovido, compártela. No porque trate de un perro, sino porque trata de todos nosotros, de las segundas oportunidades, de elegir confiar incluso cuando es aterrador. Deja un comentario. Dime desde dónde estás viendo esto. Dime si alguna vez has conocido a un animal o a una persona que solo necesitaba que alguien no le tuviera miedo. Porque a veces lo que nos salva no tiene voz, simplemente se queda y escucha. Y si eso no merece ser compartido, ¿qué lo merece?